Queridos espectadores, bienvenidos una vez más a este espacio donde exploramos los misterios más desconcertantes e historias que desafían toda lógica. Les pido que se pongan cómodos, guarden silencio un momento y me acompañen en esta historia que los mantendrá en vilo hasta el último segundo. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada día les traemos historias reales que parecen sacadas de una película, pero que lamentablemente sucedieron en la vida real. Hoy les contaré sobre un caso que conmocionó a toda una comunidad en 1991, un caso que involucró amor, esperanza y un final que nadie podría haber anticipado. Les hablaré sobre el médico que desapareció horas antes de llegar al altar y sobre la única pista que se encontró, una pista tan perturbadora que cambió el curso de la investigación para siempre. Corría el año 1991, y en la pintoresca ciudad de San Luis Obispo, California, una joven doctora llamada Christine Smart estaba viviendo los días más felices de su existencia. Tenía 25 años recién cumplidos, una carrera prometedora en medicina general, y estaba a punto de casarse con el amor de su vida, un ingeniero civil llamado Thomas Michei, a quien había conocido 3 años atrás durante una conferencia médica en Sacramento. Christine era una mujer de sonrisa radiante, cabello castaño que le caía hasta los hombros, y ojos color avellana que reflejaban una bondad genuina. Quienes la conocían la describían como alguien dedicado, apasionado por su profesión, y profundamente enamorada de su prometido. Todo en su vida parecía estar alineándose perfectamente, como si el destino mismo hubiera conspirado para entregarle la felicidad que tanto merecía. La boda estaba programada para el sábado 15 de junio, a las 5 de la tarde, en una pequeña iglesia colonial ubicada en el centro histórico de la ciudad. Los preparativos habían tomado meses de planificación meticulosa. El vestido de novia, un diseño elegante de encaje francés que Christine había mandado hacer especialmente desde Los Ángeles, ya colgaba en el armario de su apartamento, envuelto cuidadosamente en papel de seda blanco. Las invitaciones habían sido enviadas con 2 meses de anticipación, y los confirmados sumaban 130 invitados entre familiares, amigos, colegas del hospital donde trabajaba, y algunos conocidos de Thomas. El salón de recepciones estaba reservado, el catering confirmado, las flores ordenadas, la música contratada. Cada detalle, por más pequeño que fuera, había sido considerado y organizado con el amor y la dedicación que solo una novia ilusionada puede poner en su día especial. El viernes 14 de junio, apenas 24 horas antes de la ceremonia, Christine había pedido el día libre en el hospital. Tenía una lista larga de pendientes que atender, recoger las flores de la floristería, hacer una última prueba del peinado en el salón de belleza, verificar que todo estuviera en orden en el salón de recepciones, y por la tarde, reunirse con sus damas de honor para el ensayo en la iglesia. Su madre, Patricia Smart, había viajado desde Portland, Oregón, 2 días antes para ayudarla con los últimos preparativos. Esa mañana, madre e hija desayunaron juntas en el pequeño apartamento de Christine, compartiendo risas nerviosas y lágrimas de felicidad. Patricia recuerda que su hija se veía radiante, emocionada, aunque también un poco ansiosa por todos los detalles que aún faltaban por confirmar. Era una ansiedad normal, el tipo de nerviosismo que toda novia experimenta en las últimas horas antes de su boda. A las 9:30 de la mañana, Christine salió de su apartamento conduciendo su Honda Civic azul claro, un auto que había comprado usado apenas un año antes. Le dijo a su madre que primero pasaría por la floristería para recoger los arreglos de las mesas, luego iría al salón de belleza para la prueba de peinado programada para las 10:30, y que regresaría alrededor de la 1 de la tarde para almorzar juntas antes de dirigirse al ensayo en la iglesia. Patricia le dio un beso en la mejilla, le deseó suerte con las diligencias, y se quedó en el apartamento organizando algunos detalles de última hora. Esa fue la última vez que Patricia vio a su hija con vida, la última vez que escuchó su voz, la última vez que pudo abrazarla. Christine llegó puntualmente a la floristería a las 10 menos cuarto. La dueña del establecimiento, una señora mayor llamada Meredith Johnson, recuerda perfectamente ese encuentro porque Christine se veía particularmente feliz ese día.
Revisaron juntas cada arreglo floral, confirmaron que las cantidades fueran correctas, y Christine pagó el saldo pendiente. Como los arreglos no podían ser entregados hasta el día siguiente, Meredith le aseguró que todo llegaría al salón de recepciones a primera hora de la mañana del sábado. Christine salió de la floristería aproximadamente a las 10:15, según lo registrado en el recibo de pago. Su siguiente parada era el salón de belleza, ubicado a solo 10 minutos de distancia en automóvil. Pero Christine nunca llegó a su cita de las 10:30. La estilista, preocupada al ver que pasaban los minutos y su clienta no aparecía, intentó llamarla a su teléfono celular varias veces, pero todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Pensó que quizás Christine había tenido algún contratiempo de última hora, algo común en novias atareadas, y decidió esperar. Pasó 1 hora, luego 2, y no hubo señales de Christine. La estilista finalmente llamó al apartamento de Christine, y fue Patricia quien contestó. Cuando la estilista le preguntó si sabía dónde estaba su hija, Patricia sintió que algo frío recorría su espalda. Christine era una persona extremadamente puntual y responsable, jamás faltaría a una cita sin avisar, y mucho menos el día antes de su boda. Patricia intentó mantener la calma. Llamó al teléfono celular de Christine una y otra vez, dejando mensajes cada vez más preocupados. Llamó a Thomas, quien estaba en su propia serie de diligencias preparando algunos detalles del viaje de luna de miel. Thomas tampoco había sabido nada de Christine desde temprano esa mañana, cuando habían hablado brevemente por teléfono mientras ella desayunaba con su madre. Él también comenzó a llamarla insistentemente, sin obtener respuesta. Ambos decidieron no alarmarse todavía, pensando que quizás el teléfono de Christine se había descargado, o que había tenido algún problema mecánico con el auto y no había podido comunicarse aún. Pero conforme pasaban las horas y no había noticias, la preocupación se transformó en verdadero pánico. A las 3 de la tarde, cuando Christine no había regresado al apartamento para almorzar como había prometido, y seguía sin contestar ninguna llamada, Patricia tomó la decisión de reportar su desaparición a la policía. Los oficiales que tomaron el reporte inicialmente mostraron la típica actitud de "es muy pronto para preocuparse", sugiriendo que quizás la novia había tenido un ataque de nervios de último minuto y había decidido tomarse unas horas para despejar la mente. Pero Patricia, conociendo a su hija mejor que nadie, insistió en que algo grave había ocurrido. Christine jamás desaparecería de esa manera, jamás causaría tal preocupación a su familia, y mucho menos un día antes de su boda. Finalmente, dada la cercanía del evento y la insistencia de la madre, la policía accedió a iniciar una búsqueda preliminar. La investigación comenzó de inmediato. Los oficiales rastrearon la última ruta conocida de Christine desde su apartamento hasta la floristería, y desde allí hacia el salón de belleza. Entrevistaron a Meredith Johnson, quien confirmó que Christine había estado en su establecimiento esa mañana y había salido aproximadamente a las 10:15. Los investigadores calcularon que el trayecto desde la floristería hasta el salón de belleza no debería tomar más de 10 o 15 minutos, incluso con tráfico. Eso significaba que Christine había desaparecido en algún punto durante ese corto recorrido, en plena luz del día, en una zona relativamente transitada de la ciudad. Se emitió una alerta de búsqueda del Honda Civic azul claro de Christine. Su placa fue ingresada en todas las bases de datos policiales. Se revisaron hospitales, clínicas, estaciones de policía de ciudades cercanas, cualquier lugar donde pudiera haber acudido si hubiera tenido un accidente o alguna emergencia médica. No había registro de ningún accidente de tránsito que involucrara su vehículo ese día. No había reportes de ninguna mujer que coincidiera con su descripción ingresando a ningún hospital de la región. Era como si Christine simplemente se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo su auto y sin dejar rastro alguno. Thomas estaba destrozado. Pasó toda esa noche sin dormir, recorriendo las calles de San Luis Obispo junto con amigos y familiares, buscando desesperadamente cualquier señal de Christine. Visitaron estacionamientos, callejones, zonas comerciales, preguntando a cualquier persona si había visto a una mujer joven de cabello castaño conduciendo un Honda Civic azul. Patricia permanecía en el apartamento de su hija,
aferrada al teléfono, esperando alguna noticia, alguna llamada, cualquier indicio de que su hija estaba bien. El sábado por la mañana, la hora en que debería haber estado ayudando a Cristina a ponerse su vestido de novia, Patricia se encontraba en la estación de policía, respondiendo preguntas interminables y proporcionando fotografías recientes de su hija para distribuir entre los medios de comunicación. La iglesia, que debería haber sido el escenario de una celebración llena de amor y alegría, permaneció vacía ese sábado a las 5 de la tarde. Los invitados, en lugar de reunirse para una boda, se unieron a la búsqueda. Los arreglos florales llegaron al salón de recepciones como estaba planeado, pero en lugar de decorar una fiesta, fueron llevados a la estación de policía donde se había establecido un centro de coordinación para la búsqueda. El vestido de novia de Christine permanecía colgado en su armario, esperando a una novia que nunca regresó a ponérselo. Pasaron 3 días sin ninguna pista concreta. La noticia de la desaparición se había propagado por los medios locales y regionales. El rostro de Christine Smart aparecía en noticieros, periódicos y volantes distribuidos por toda la ciudad y sus alrededores. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda, peinando bosques, parques, áreas remotas, cualquier lugar donde pudiera estar Christine o su vehículo. Los buzos de rescate revisaron lagos y embalses cercanos. Helicópteros sobrevolaron la región con cámaras térmicas. Perros de búsqueda rastrearon diferentes áreas basándose en objetos personales de Christine que conservaban su olor. Pero día tras día, las búsquedas resultaban infructuosas. Entonces, el martes 18 de junio, 4 días después de la desaparición, llegó la llamada que todos esperaban, pero que nadie quería recibir de esa manera. Un excursionista que caminaba por un área boscosa a unos 30 kilómetros al este de San Luis Obispo había encontrado algo. El Honda Civic azul claro de Christine estaba estacionado en un camino de tierra poco transitado, parcialmente oculto entre los árboles, como si alguien hubiera intentado esconderlo deliberadamente. El auto estaba cerrado con llave, aparentemente intacto desde el exterior. No había señales evidentes de colisión o daño. Los investigadores llegaron al lugar en cuestión de minutos. Con extrema precaución, procedieron a abrir el vehículo. Lo que encontraron dentro confirmó sus peores temores y al mismo tiempo los confundió profundamente. El bolso de Christine estaba en el asiento del pasajero, con su billetera intacta, todas sus tarjetas de crédito, su licencia de conducir, y aproximadamente $120 en efectivo. Su teléfono celular estaba en la guantera, apagado, con la batería completamente descargada. Las llaves del auto estaban puestas en el contacto. No había señales de lucha dentro del vehículo. No había manchas de sangre, no había objetos rotos, no había nada que indicara que hubiera ocurrido algún tipo de violencia dentro del auto. Pero lo más perturbador, lo que hizo que los investigadores sintieran un escalofrío recorriendo sus espinas, fue lo que encontraron sobre el asiento del conductor. Allí, cuidadosamente doblada, estaba la ropa que Christine había usado ese día, sus jeans, su blusa blanca, su ropa interior, sus zapatos, todo formando un pequeño bulto ordenado. Y sobre esa pila de ropa, colocado de manera casi ceremonial, estaba su anillo de compromiso, el hermoso anillo de diamantes que Thomas le había regalado cuando le propuso matrimonio un año atrás. Era como si Christine se hubiera quitado todo, meticulosamente, y lo hubiera dejado allí de manera intencional. Pero Christine misma no estaba por ningún lado. Esta macabra escena transformó completamente la naturaleza de la investigación. Ya no era simplemente un caso de persona desaparecida, ahora era oficialmente investigado como un posible secuestro, o algo mucho peor. El área fue acordonada como escena del crimen. Equipos forenses peinaron cada centímetro del vehículo y sus alrededores buscando evidencia. Tomaron huellas dactilares de todas las superficies del auto, buscando alguna que no perteneciera a Christine. Analizaron fibras, cabellos, cualquier rastro microscópico que pudiera dar alguna pista sobre qué había ocurrido. La pregunta que atormentaba a todos era simple pero desgarradora: ¿por qué? ¿Por qué Christine habría dejado su ropa de esa manera?
¿Había sido forzada a quitársela? ¿O había alguna otra explicación que nadie estaba considerando? Los investigadores desarrollaron varias teorías. Una posibilidad era que Christine había sido secuestrada en algún punto entre la floristería y el salón de belleza, forzada a conducir hasta ese lugar remoto, obligada a desnudarse, y luego llevada a algún otro lugar desconocido. Pero esta teoría presentaba problemas. Si había sido forzada, ¿por qué no había señales de lucha? ¿Por qué su ropa estaba tan cuidadosamente doblada? ¿Por qué el secuestrador dejaría el auto con todas sus pertenencias si el objetivo era hacerla desaparecer sin rastro? Otra teoría, mucho más perturbadora, era que Christine podría haber sido víctima de algún tipo de ataque sexual, y que el perpetrador había dejado esa escena de manera intencional, quizás como algún tipo de mensaje retorcido o firma personal. Esta posibilidad hizo que la búsqueda se intensificara aún más, con equipos especializados rastreando el bosque circundante en búsqueda de cualquier señal de Christine, viva o muerta. Pero había una tercera teoría que algunos investigadores consideraban, aunque con extrema cautela, la posibilidad de que Christine hubiera orquestado su propia desaparición. Esta teoría surgía de la pregunta de cómo alguien habría podido secuestrarla en pleno día sin que nadie lo notara, y de la naturaleza extrañamente ordenada de la escena en el auto. Algunos especulaban que quizás Christine había tenido dudas de último minuto sobre el matrimonio, había entrado en pánico, y había decidido huir de su vida. Pero esta teoría era rechazada vehementemente por Patricia, por Thomas, y por todos quienes conocían a Christine. Ella estaba profundamente enamorada, entusiasmada con la boda, feliz con su vida. No había absolutamente ningún indicio de que quisiera escapar de nada. Además, ¿por qué dejaría su dinero, sus tarjetas de crédito, todos los medios para sobrevivir? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin ningún avance significativo en el caso. A pesar de las extensivas búsquedas, de las miles de horas de trabajo policial, de las innumerables entrevistas con posibles testigos, Christine Smart parecía haberse desvanecido completamente. No había reportes de ninguna mujer que coincidiera con su descripción en ningún refugio, hospital o estación de autobuses. No había transacciones en sus cuentas bancarias después del día de su desaparición. No había llamadas desde su teléfono después de esa mañana. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. La vida de Thomas quedó destruida. El hombre que debería haber estado celebrando su luna de miel, disfrutando de los primeros días de su matrimonio, en cambio pasaba cada momento libre buscando respuestas, hablando con investigadores, distribuyendo volantes, apareciendo en programas de televisión rogando por cualquier información. Patricia regresó a Portland físicamente, pero una parte de ella permanecía en San Luis Obispo, en ese apartamento donde había compartido el último desayuno con su hija, en esas calles que había recorrido buscándola desesperadamente. Un año después, en junio de 1992, se realizó una conferencia de prensa en el aniversario de la desaparición. La policía admitió que el caso se había enfriado considerablemente. Habían seguido cada pista posible, habían investigado a cada persona que había tenido contacto con Christine en los días previos a su desaparición, habían revisado registros telefónicos, movimientos bancarios, todo lo imaginable. Pero no habían encontrado nada concreto. El caso permanecía abierto, pero sin nuevas pistas que seguir, los recursos dedicados a la investigación activa fueron reducidos. Para 1995, 4 años después de la desaparición, el caso de Christine Smart era recordado principalmente por aquellos que la habían conocido y amado. Aparecía ocasionalmente en programas de televisión sobre casos sin resolver, su fotografía se compartía en sitios web dedicados a personas desaparecidas, pero la atención pública había disminuido considerablemente. Thomas había intentado reconstruir su vida, aunque admitía que una parte de él siempre permanecería en ese día de junio, esperando que Christine apareciera con alguna explicación que tuviera sentido. Patricia mantenía el cuarto de Christine exactamente como ella lo había dejado, un santuario de esperanza de que algún día su hija regresaría a casa. Pasaron los años, luego décadas. El caso permaneció sin resolver,
clasificado oficialmente como persona desaparecida presuntamente secuestrada. El Honda Civic de Christine, después de ser exhaustivamente analizado, fue eventualmente devuelto a su familia y posteriormente vendido. La ropa que se había encontrado tan cuidadosamente doblada permanecía como evidencia en los archivos policiales, un testimonio silencioso de aquel terrible día. El anillo de compromiso fue devuelto a Thomas, quien lo guardó en una caja, incapaz de mirarlo sin sentir el peso aplastante de la pérdida. En el año 2008, 17 años después de la desaparición, hubo un breve resurgimiento de interés en el caso cuando un nuevo detective fue asignado para revisar casos fríos. Utilizando tecnologías más modernas, se volvió a analizar toda la evidencia, se revisaron las huellas dactilares encontradas en el auto usando nuevas bases de datos, se reentrevistó a testigos clave con la esperanza de que el tiempo hubiera refrescado sus memorias o los hubiera hecho más dispuestos a compartir información. Pero una vez más, la investigación llegó a un punto muerto. La verdad sobre lo que le ocurrió a Christine Smart esa mañana de junio de 1991 sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Fue víctima de un crimen violento? ¿Fue secuestrada por algún desconocido o alguien que ella conocía? ¿Está viva en algún lugar, viviendo bajo otra identidad por razones que solo ella conoce? Estas preguntas continúan sin respuesta, torturando a quienes la amaron y desconcertando a los investigadores que dedicaron años a buscarla. Patricia Smart falleció en el año 2015, a los 78 años, sin haber recibido jamás las respuestas que tanto anhelaba. En su lecho de muerte, según cuenta la familia, sus últimas palabras fueron una pregunta dirigida a su hija desaparecida: ¿dónde estás, mi niña? Thomas nunca se casó. Algunos dicen que nunca pudo superar la pérdida, que una parte de él siempre permaneció fiel a la mujer que desapareció el día antes de su boda. Hoy en día, el caso de Christine Smart sigue oficialmente abierto en los archivos de la policía de San Luis Obispo. Su fotografía, congelada para siempre a los 25 años, sonriente y llena de vida, aparece ocasionalmente en documentales sobre misterios sin resolver. El vestido de novia que nunca llegó a usar fue eventualmente donado a una organización benéfica, porque mantenerlo era demasiado doloroso para la familia. Pero la memoria de Christine, y el misterio de su desaparición, permanecen vivos en los corazones de quienes la conocieron. Este caso nos recuerda cuán frágil es nuestra existencia, cuán rápido puede cambiar todo en un instante. Christine salió de su apartamento esa mañana llena de alegría y esperanza, anticipando el día más feliz de su vida, y nunca regresó. Nos recuerda que hay preguntas que quizás nunca reciban respuestas, misterios que desafían toda lógica y explicación. Nos recuerda la importancia de valorar cada momento con nuestros seres queridos, porque nunca sabemos cuándo podría ser la última vez que los veamos. Si alguno de ustedes, estimados espectadores, tiene información sobre este caso o sobre cualquier persona desaparecida, les ruego que se comuniquen con las autoridades. A veces, el detalle más pequeño, algo que nos puede parecer insignificante, puede ser la pieza que falta para resolver un misterio que ha atormentado a una familia durante décadas. Cada persona desaparecida es alguien que es amado, alguien que es extrañado profundamente, alguien que merece ser encontrado. Que la historia de Christine Smart nos inspire a ser más vigilantes, más cuidadosos, más apreciativos de la vida que tenemos y de las personas que amamos. Y que nunca dejemos de buscar respuestas para aquellos que han desaparecido sin dejar rastro, porque mientras haya alguien buscando, mientras haya alguien recordando, nunca estarán verdaderamente perdidos. Gracias por acompañarme en esta historia, nos vemos en el próximo vídeo con otro caso que desafía la comprensión. Hasta entonces, cuídense mucho, y nunca olviden decirle a sus seres queridos cuánto los aman.